parece que comentan que es una serie también. Bueno, yo lo hice en película y de ahí hemos sacado este extracto, ¿no? Que está relacionado con el tema que vamos a ver ahora, ¿verdad, Henry? Sí, efectivamente. Es una película que seguramente varios han conocido a través de sus hijos, ¿no? O tal vez no con sus hijos, sino ustedes mismos habrán visto esta película y claro, más allá del contenido, pues eh, tal vez lúdico, infantil, ¿no? O para que uno simplemente se alegre, pues el día, tiene también un contenido, pues, que nos hace un poco pensar sobre qué está tratando acá de expresar estos personajes que están, pues, ¿no? En la película. Así que iremos viendo esto. Sí, sí, sí. Ya también está aquí Claudita, ya está con nosotras nuestra otra expositora. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos los participantes. Sí, ya estamos para acá. Bien, Henry, mostramos un poquito para que nuestro público conozca de qué tema un poquito lo que vamos a ver. ¿Te parece? Sí, efectivamente, ya estoy colocando el PPT. Me dan un minuto. Claro que sí. Y bueno, siempre nuevamente damos la bienvenida, ¿no? A todas las personas que están aquí hoy. Seguramente que irá incorporando más servidores y servidoras, pero esperemos pues que podamos aprender un poco más de este tema y que también podamos enriquecernos con las experiencias que puedan tener también ustedes, ¿no? Claudita, ¿tú has visto este dibujo animado? Sí, sí, claro que sí, ¿no? Ese dibujo se caracteriza por tener un mentor, ¿no? Un maestro, un guía que le permite desplegar sus habilidades al personaje del oso panda, ¿no? Quien no Sí, creía sí. es que tenía todas esas maravillosas virtudes. Sí, es cierto. A mí me encantó esa película animada. Hay varias películas así como ella que nos dan enseñanzas y mensajes, ¿no? Con las historias. Así es. Sí, justo como mencionas, Gisela, existen en los productores internacionales, por ejemplo, Pixar, ¿no? Que es uno de los productores de películas infantiles, muchas de ellas ganadoras de Oscar, donde, si bien es cierto, desarrollan películas dirigidas para niños, pero cuando uno mira el contenido en cuanto a aprendizaje, valores, experiencias e inclusive, ¿no? Algo más tan elaborado como el abordaje de las emociones. Por ejemplo, en algún momento hablábamos de la película Intensamente y de hecho en algo se vincula a los temas que también vamos a abordar. Esa película habla de las emociones, ¿no? Cómo estas se van desarrollando, se van alimentando, retroalimentando en la medida en que un niño va creciendo y cómo los adultos participamos de una manera poderosísima en el desarrollo de las mismas, ¿no? Y esto contribuye de manera directa a cómo es nuestra personalidad mientras van pasando los años y nos hacemos adultos, ¿no? Así que las películas nos enseñan bastante cuando sabemos interpretar el significado. Muy cierto. Bien, Henry. Muy bien, muy bien. Efectivamente, como dice Claudia, hay un contenido, hay significados que veremos pues a continuación. Y es algo que probablemente lo tengamos generalmente a la mano, ¿no? Eh, Capacidades, aptitudes, fortalezas que uno tiene. Estamos haciendo este paréntesis dentro de las capacitaciones, talleres que están habiendo para que incluyamos también elementos que no necesariamente
mostrarán al ser humano, al individuo, ¿no? Como aquel sujeto que está vulnerable o está sujeto a problemas, enfermedades, ¿no? Problemas de salud mental, que ya lo hemos tocado pues en varias ocasiones, sino que esta vez estamos proponiendo también, muy bien, el ser humano tiene un componente que definitivamente necesita potenciar. Entonces, es precisamente en función a ello que estamos proponiendo este tema, que el día de hoy, pues, en compañía de Giselle y con Claudia, vamos a trabajar. Entonces, el tema es cultivando tus fortalezas para crecer. Entonces, nos hemos basado para esta ocasión en un audiolibro que es interesante, ¿no? Más allá que sé que habrá gente que tiene experiencia con este tipo de productos, audiolibros, libros de autoayuda. Más allá de eso, salimos un poco de qué es lo que estamos consumiendo y nos vamos pues a los elementos, ¿no? que hallamos en este tipo de productos. El libro es Psicología Positiva. Bueno, es decir, aumenta la alegría de vivir a través de la psicología positiva. Eh, Está elaborado por Felix Hahnemann y desde este audiolibro es que nos planteamos dos preguntas que son necesarias para la actualidad, más aún en esta época que nos acontece a todos, ¿no? Pues finalmente, ¿qué tipo de fortalezas tengo dentro de mí? ¿Qué tipo de aptitudes, de capacidades? Llamémosle qué tipo de potencial tengo. Me he preguntado alguna vez, ¿no? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué fortalezas tengo? Yo estoy casi seguro que no es una pregunta, pues, que la planteemos comúnmente. Al igual, ¿no? Empleo realmente mis fortalezas para enfrentar los retos de la vida, ¿no? Ahí se suscitan problemas, circunstancias, ¿no? Dificultades que se van aconteciendo día a día. Entonces, yo me pregunto, ¿soy capaz de afrontar esto? ¿No? Entonces, eh, lo dejo sobre la mesa, ¿ya? Para que empecemos, ¿no? Mientras que estamos en este proceso de introducción, pensando, bueno, sí, el psicólogo me dice que, bueno, ¿qué fortalezas tengo? Bueno, no me he puesto a pensar en ello. Necesariamente, bueno, a veces si es que me preguntan, sí. O yo pasé por la consulta con el psicólogo y cuando me hizo esa pregunta, pues yo me quedé pensando un poco y después de 20 segundos le contesté, ¿no? A veces pasa. A mí me ha pasado también, cuando una buena amiga me dijo, y bueno, ¿qué capacidades tienes tú? ¿Qué fortalezas? Yo me quedé contando, uno, y ya, salió una, dos, y después ya salieron. Entonces, nos pasa y es una actividad mental que necesitamos ir incluyendo poco a poco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué son finalmente estas fortalezas personales? Hablemos pues de un concepto que cuando lo buscamos, por ejemplo, en el diccionario, ¿no? Vemos que es la primera acepción, ¿no? Aquella fuerza, ese vigor con el que uno lleva a cabo alguna actividad. Bien, como otra acepción es esa defensa natural que tiene el lugar opuesto por su misma situación. Entonces, ya estamos hablando ya de dos elementos que nos dan cuenta que está implicado, ¿no? Esa capacidad de voluntad, ¿no? Detrás de esta fuerza y vigor, entendemos también como algo, pues, que nos viene innato, ¿ya? Nos viene innato para que, pues, enfrentemos una situación, ¿ya? Ahora, este audiolibro, pues, del cual estamos proponiendo el tema de hoy, está basado también en alguien que ya desde el área que tenemos pues con Claudia y con Gisela, ya es un poco más conocido, es Martin Seligman, que en un texto, La auténtica felicidad, del 2002,
él ya coloca este tipo de elementos, ¿ya? Que son 24, son bastantes, ¿ya? Y vamos a ir analizando y desgajando un poco qué presenta, cómo lo presenta y bueno, ¿para qué es útil esto? ¿No? Que generalmente tratamos de ver esa la utilidad en este tipo de capacitaciones que tenemos. Entonces, es así que a continuación presentaremos en un bloque, pues, 6 categorías, estas 24 fortalezas que hemos hallado en este texto. ¿Sí? Entonces, es así que eh, pasando al primer gran bloque que tenemos, que nos propone el texto, ¿ya? Y que engloba todo lo que es la sabiduría y el conocimiento. Cuando nosotros oímos, ¿no? Ustedes oyen al otro lado, ¿no? En sus pantallas, ahí oyen sabiduría, conocimiento, nos suena como algo tan abstracto, ¿no? Pensamos sabiduría, imaginamos pues alguien mayor, con cabellos canos, tal vez, ¿no? O un cúmulo de libros viejos, amarillentos, tal vez. Entonces, a veces tenemos ese tipo de estereotipos, ¿no? Cuando pensamos en este tipo de palabras, de construcciones, pues, que a veces son un poco, ¿no? Difíciles de concretar en nuestras mentes. Entonces, cuando hablamos de sabiduría y conocimiento, estamos hablando también de curiosidad primero. Curiosidad, interés por el mundo, ¿ya? Y no es una simple curiosidad de interés por el mundo, ojo, sino que es una curiosidad, pero con una flexibilidad mental, que es muy diferente. Yo necesito hablamos de potenciar, ¿no? Necesito ir potenciando, ¿no? Mi mente para que vaya consumiendo más y más información que tengo del medio. Lo vemos, por ejemplo, en el ambiente laboral. Tenemos un trabajo, nos dicen, por ejemplo, ya, usted, doctora, presente documento X, no lo sé. Entonces, una cosa es que yo lo haga mecánicamente, y otra cosa es que, bueno, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Indago, tal vez leyes, tal vez resoluciones, no lo sé. Y voy un poco más allá de lo que ya está establecido. ¿Qué estoy hallando ahí? Hay curiosidad. Hay un interés, tengo una premisa, una consigna, la entrega del trabajo, sí, pero también hay un interés adicional a ello. Entonces, estoy hablando también que mi mente es flexible y yo necesito potenciar eso. Si tengo esa capacidad, necesito potenciar esa capacidad de flexibilidad que tengo, ¿ya? Y esa capacidad me ayuda, me ayuda en ese crecimiento a nivel de las ideas, de los pensamientos que yo voy teniendo. ¿Y qué dirán ustedes? Yo voy deteniéndome o quedándome con mis mismas ideas o voy haciendo pues que estas crezcan, que estas se engrosen y voy pues captando más y más detalles de tal vez un tema que sí lo conozco, pero como estoy con esa curiosidad, estoy con esa necesidad de saber un poco más, pues mi conocimiento crece. Y esto es clave, ¿ya? Por eso comenzamos con este bloque, que es la sabiduría y el conocimiento. Hasta acá, no sé qué opinan, Gisela, Claudia, yo me pongo a hablar y hablo y hablo y se pasa la hora. No te preocupes. Sí, justo el tema, como hemos visto y que estamos mostrando a nuestro público el día de hoy, es un tema bastante interesante porque no solamente nos permite
reconocer qué fortalezas pueden existir, ¿no? Sino también cuál de ellas tenemos más, tal vez en modo más continuo, ¿no? En nuestro día a día, y tal vez ver también cuál otra nos estamos requiriendo tenerlo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando tú, Henry, preguntabas, ¿no? Si conocías o no tus fortalezas. Normalmente, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, te hacen, ¿no? Una de las preguntas que hacemos o se hace en selección es, ¿cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son bueno, ahora se utiliza el término aspectos a mejorar, pero antes se utilizaba debilidades, ¿no? Entonces, y generalmente es una pregunta que las personas a veces no la saben responder, ¿no? Y que puede hacer que uno establezca tal vez un criterio por ejemplo, por una persona que está postulando que por otra, ¿no? El que se conozca a sí mismo y pueda conocer qué es lo que tiene, qué le está haciendo de ayuda para el desarrollo, ¿no? Entonces, la sabiduría y conocimiento, como bien lo has dicho, pues, Henry, nos permite ir creciendo, ¿no? Y un poco ligado al título que tenemos, ¿no? Ir desarrollando, ir mejorando nuestro desarrollo personal y también profesional, ¿no? Y en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea la curiosidad o el pensamiento crítico o la creatividad o la empatía, nos permite ir fortaleciendo esas, ¿cómo se puede decir? Esas competencias que nos permiten relacionarnos con las mismas personas, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Si nosotros nos podemos a pensar qué es lo que pensábamos hace unos 5 años y qué es lo que pensamos ahora, y cómo tenemos que tal vez una curiosidad diferente a la que teníamos antes, ¿no? Nos interesan otras cosas, ¿no? Otros elementos, tal vez. Entonces, es importante reconocer en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿Qué tanto estas fortalezas están siendo parte de nuestra vida? Porque un poco lo que el autor hace mención, ¿no? Y creo que es interesante, es que una de las cosas que nos pueden llevar a tener más momentos felices o más momentos de alegría en nuestra vida y a estar en momentos de alguna forma que nos permitan ir creciendo como persona, es poder saber qué fortalezas tenemos y esas mejorarlas más, ¿no? Enfocarnos más en nuestras fortalezas, ¿no? En las cosas buenas que tenemos para poder ir, quién sabe, llegando a un nivel mayor que nos permita enfrentar, no solamente las situaciones difíciles, sino también poder tener un espíritu emprendedor o un espíritu de poder, por ejemplo, tener mayor creatividad, mayor empatía con las demás personas. Entonces, esta categoría, ¿no? Que tiene estas habilidades que mencionas, en realidad son vitales, ¿no? Creo que son muy importantes para nuestro desarrollo, ¿no? No sé qué opinas, Claudita. Sí, pensaba adicionalmente a lo que mencionaba Gisela, lo que nos señalaba Henry respecto a la sabiduría y conocimiento, lo adquirimos a través de determinadas habilidades que tenemos, pero también se adquieren a través de la experiencia, ¿no? De aquello que vamos viviendo en el día a día, del transcurso de los años, de nuestras habilidades al enfrentar dificultades, problemas, porque cada vez que vamos vivenciando alguna situación X, sea en el plano familiar, laboral, social o en el entorno que fuere, vamos adquiriendo conocimientos, ¿no? Y esto va incrementando o enriqueciendo una sabiduría que nos permite cada vez tomar mejores decisiones, ser más acertado en aquello que podamos decidir. Entonces, podemos nosotros incrementar nuestras habilidades a través del ingenio, de la creatividad, del incremento de los conocimientos,
pero también tenemos un bagaje importante de, de sabiduría que se alimenta por la experiencia misma de la vida, ¿no? Y no solamente, como muchas veces conversamos, no solamente aprendemos por nosotros mismos, por las reacciones o comportamientos que tenemos, sino también, y es importante, aprender en cabeza ajena. Es decir, alguna situación X conflictiva o situación de éxito que pueda haber en una persona, puedo aprenderlo sin haberlo hecho, sino viéndolo en los demás, ¿no? Aprender en cabeza ajena nos permite poder tener alternativas distintas y que uno mismo lo pueda aprovechar y hacerlo propio, ¿no? Sí, claro, Al claro que sí. respecto, sí. Sí, adelante, Gisela. Sí, es muy cierto lo que comentas, Claudita. Aquí tenemos unas preguntas del chat que voy a ir leyéndolas que están relacionadas un poco con lo que hemos estado viendo, para ir también absorbiéndolas y enriqueciendo esta conferencia. Bien, a ver, por ejemplo, acá Julián nos consulta, ¿no? Nos dice, doctor Henry, por favor, cuando hablaste de fortalezas, ¿no? Si eso no es el FODA, yo creo que está relacionado, pero está ligado esto a nivel empresarial. También se puede hacer un FODA personal, pero tal vez, Henry, puedas comentar algo más sobre ello. Sí, justo estaba leyendo acá también las preguntas que nos van ayudando a que llevemos esta propuesta por un camino, ¿no? Que finalmente es un camino práctico que nosotros necesitamos emplear en el día a día. Efectivamente, el análisis FODA es una estrategia finalmente, ¿no? Es un elemento que yo lo utilizaré para el tema empresarial. Puedo también plantear esto en otro tipo de ambientes, solo que esto está ya más circunscrito para ese espacio, ¿no? Laboral, empresarial. Esta propuesta va un poco más allá. Quiere explorar otros espacios también en función a estos 24 elementos, ¿no? Entonces, no es el FODA, no, es un poco más. Es un poco más que el FODA, si es que podemos contestar así la pregunta que nos planteas, Julián. Uh-huh. Sí, también nos pregunta Marco. Bueno, ahí Julián hace comentarios, ¿no? Sobre lo que está entendiendo que es, ¿no? Potenciar fortalezas, delegar, desarrollar habilidades, cualidades, actitudes, organización de la persona, ¿no? En realidad sí es así, Julián. También Marco nos pregunta, ¿cómo reconocer mi fortaleza en el trabajo? Interesante, ¿no? Ya que justamente es algo que pocas veces nos preguntamos, ¿no? Pocas veces lo planteamos, lo colocamos, pues, como digo yo, sobre la mesa como para que sea motivo de indagación, ¿no? Incluso a veces no llega ni siquiera a la curiosidad, pero bueno, lo planteamos ahora y la idea es que vayamos teniendo esta tarea del autoconocimiento. Mientras yo tenga más capacidad de autoconocimiento, ojo, no solamente de este tipo de elementos que estamos tratando el día de hoy, las fortalezas, sino también de otros elementos, ¿no? Hay puntos, ¿no? Hablando un poco de la matriz FODA, necesitamos ir aprendiendo en qué momentos hay debilidades, por ejemplo, ¿no? En el espacio laboral, ¿no? ¿Qué situación concreta es la que yo tengo como debilidad, por ejemplo? Entonces, en consulta hablamos mucho a veces y hablando también un poco del video que hemos presentado, empiezan diciendo esa ilusión del control, ¿no? Y cuando yo escucho esa frase, ilusión del control, estoy pensando mucho también en aquellas que necesitan en la oficina tener absolutamente todo controlado. Ojo, no estoy diciendo que sea algo totalmente negativo, ¿ya? Pero a veces
la idea de la ilusión del control es que yo quiero tener todo, todo, absolutamente todo controlado. Desde ese momento yo ya empiezo mal, ya que no puedo tener el control de todo. Entonces, ¿cómo yo llego a tener conocimiento de esto, por ejemplo? Tal vez yo lo tengo y no lo estoy viendo, no estoy cayendo en la cuenta de que es una característica que tengo. Tal vez soy inflexible mentalmente. Tal vez yo estoy solamente proponiendo en la oficina, tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. Y no doy un espacio para flexibilizar esa idea. Entonces, ¿cómo llego a ese autoconocimiento? Pues observando, viendo esos detalles, viendo lo que yo he hecho en el día, viendo las características, esos detalles que yo tuve en el día. Recojo opiniones también. No puedo, lo consulto con alguien más. No, pues, siempre suelo citar el tema de en consulta sucede, ya que efectivamente a veces pues el consultante no tiene no cae en la cuenta de que tiene ese patrón cognitivo, tiene esa idea, ese tipo de pensamientos. Yo le propongo la situación, lo trabajamos y me dice, ah, yo hago eso, yo lo hago en mi casa, yo lo hago en el trabajo. eh, mi hijo, que tiene 8 años, me imita. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se siente ver que su hijo hace eso? No, no me siento muy cómodo. Entonces, ya. Ese ejercicio de autoconocimiento implica que yo ya voy identificando esos detalles dentro del día a día. Es un proceso que implica, pues, un poco de tiempo. ¿Sí? Me extendí un Sí, poco contestando la pregunta. no, está bien. También es importante ahí, también después Claudita también nos comparte qué opina sobre esa pregunta, pero también hay ejercicios, hay también incluso test, ¿no? En el cual nos permiten poder de forma más fácil, tal vez, cuando uno contesta un cuestionario, preguntas que nos indican qué fortalezas, ¿no? Podemos tener más ¿cómo se puede decir? Que nos representan más o que las tenemos más fortalecidas, Identificadas o caracterizadas, ¿no? más Eso. optimizadas, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, sí hay también varias cositas. Hay un ejercicio, ¿no? Que es que, por ejemplo, uno le puede preguntar a ya sea algún compañero, ¿no? O a veces también, pues, sí, al jefe o algún persona que esté bajo tu cargo, que uno puede preguntarle que te diga, ¿no? ¿Qué cualidades, ¿no? O tres, cuatro cualidades que considera, que resalta en ti, ¿no? Entonces, y también preguntarle, ¿no? ¿Y qué otras dos tal vez pues crees que podría mejorar, ¿no? Entonces, también, claro, con el espíritu abierto de poder, ¿cómo se puede decir? Escuchar lo que nos dice, pero eso es una buen ejercicio para poder saber, porque a veces nosotros no nos damos cuenta qué estamos haciendo bien o qué a la otra persona, sobre todo cuando estamos en el trabajo, porque como es un trabajo en conjunto, de un equipo de trabajo, todos nos relacionamos, ¿no? Entonces, tal vez lo que yo haga o deje de hacer va a influir en el otro, ¿no? Entonces, sí es importante, ese es un ejercicio, por ejemplo, que se puede hacer, ¿no? Con alguien de confianza, tal vez, o con alguien no también de confianza o de otra oficina, que nos puede, tal vez nos dice, no, tú eres una persona muy empática, o eres muy amable, ¿no? O eres bien organizado, no todo lo tienes bien organizado. Entonces ya por ahí tenemos una referencia que nos puede ayudar a ver cuáles son nuestras fortalezas. También después ir viendo qué fortalezas existen y ver cuáles de ellas son las con las que yo más me siento que estoy desarrollando las más, ¿no? No sé, Claudita, por ahí tal vez podamos ayudar más a Marco. Sí, al respecto yo creo en mi experiencia poderosamente en el poder de la retroalimentación o el feedback, ¿no?
Cuando la retroalimentación se da de manera correctiva y reafirmante, nos permite identificar aquellas fortalezas que no siempre las vemos, ¿no? Existen algunas cualidades que nosotros mostramos en nuestro, circunscribiéndolo al trabajo, ¿no? Algunas características que de repente para nosotros es parte de nuestro quehacer diario, de nuestra forma de actuar en lo laboral, pero cuando no lo identificamos como un concepto, entonces no lo podemos interiorizar y de repente sacarle más brillo, ¿no? Y una manera poderosa de poderlo identificar es cuando recibimos feedback reafirmante por parte de nuestros superiores, ¿no? Los entendidos en el tema, algunos psicólogos especialistas nos dicen que por cada 2 feedback de corrección, debemos recibir al menos 3 o 4 feedbacks reafirmantes, ¿no? Donde puedan identificar aquellas habilidades extraordinarias que no siempre las vemos, pero sí los demás, quienes están a nuestro alrededor, las pueden ir identificando, ¿no? Y tenerla construido con palabras, verbalizado, nos permite interiorizar de una mejor forma, ¿no? La mayoría de personas buscamos seguir construyendo nuestras fortalezas, nuestras habilidades, y estas sí son poderosamente incrementadas cuando recibimos estas acciones de feedback por parte de los pares o de una persona que esté bajo nuestro cargo o de un superior o un jefe, ¿no? Así es. Sí, nos han hecho una pregunta también en el interno sobre cómo podemos mejorar nuestra empatía, ¿no? Que ahí no sé si Henry con la primera respuesta y ya después vamos con Claudita y conmigo. Sí, hablamos alguna vez de eso. Sí. Hace un mes y medio. Sí, implica un proceso pues no solamente, no es solamente un proceso, hay varios procesos a través de los cuales podemos llegar a, ¿no? Mejorar este elemento que es la empatía. Bien, finalmente, pues, que tenga esa capacidad, ¿no? De ponerme en lugar del otro. Entonces, dicho así, parece fácil, ¿no? Llevado a la práctica implica que nos involucremos, ¿no? Y seamos capaces también de asumir el costo emocional que implicará este proceso, que yo asuma esta posición del otro. Entonces, uno es que vaya entendiendo qué es lo que hace el otro, ¿no? Que vaya identificando también qué es que me hace sentir eso, identifico las emociones, veo cómo me siento, ¿no? Cuando estoy en ese papel, y así voy aprendiendo también qué significa esto. Entonces, el asumir la posición del otro hace que yo también me sensibilice. Y como hablábamos acá, ¿no? Lo enlazo también por esta curiosidad e interés por el mundo que necesito para que logre esta empatía, trabajar muchísimo en lo que es flexibilidad. Mientras yo trabaje esta flexibilidad mental, que va unido a otros elementos que hablaremos en breve, como tolerancia, como una necesidad por conocer un poco más. No es solamente conocer acerca de un texto, de investigaciones o elementos del trabajo o académicos, sino conocer el mundo del otro, las motivaciones, qué lo guía, qué lo impulsa a llevar a cabo alguna actividad. Y ese es un trabajo, pues, que, como lo decía al inicio, es un proceso individual también. ¿Ya? Entonces, justo estaba viendo ahora, pues, que, antes que me olvide, Claudia mencionaba acerca de esto, ¿no? De esta retroalimentación
me cojo también de este punto, ya que generalmente el trabajo del autoconocimiento se ve sesgado o limitado. Efectivamente, por eso no tenemos el hábito de esta retroalimentación, pues, entiéndase en positivo, ¿no? No simplemente para que hallemos los elementos cuestionables o que no han sido muy eficaces en el trabajo, sino pues también aquellos elementos pues que se han logrado, ¿no? Con el trabajo. Y es lo mismo que pasa con los problemas o las situaciones que se nos presentan en el día a día. Le prestamos un poco más de atención a la angustia, al dolor, a la enfermedad. Y cuando no tenemos eso, no le prestamos mucha atención, ¿no? Al buen estado de salud físico-mental, a los logros. Pero eso es otro tema. Muy interesante lo que nos transmite Henry. Redondearlo con un tema anterior que ya se trató magníficamente en una charla, claro que lo recordamos respecto a la empatía, ¿no? No es un proceso superficial, tiene pasos que seguir, disposición que mostrar y aprendizajes que incorporar, ¿no? Para poderlo llevar a la práctica. Sí, sí, Claudita. Algo importante que podríamos mencionar también a nivel de empatía, ¿no? Es que para poder reconocer las emociones de la otra persona y estar sintonizado, ¿no? Reconocerlo y aceptarlo también, es importante que primero también nosotros nos reconozcamos, ¿no? Que podamos conocernos a nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos para que podamos hacerlo con el otro, ¿no? Entonces, es importante que si queremos fortalecer la empatía, también tengamos una bonita relación con nosotros mismos, ¿no? Una relación de amor, de respeto, ¿no? Y de querernos, ¿no? Dándonos mensajes también positivos a nosotros mismos, porque eso va a ser reflejado en otros, ¿no? Cuando podamos saber que también la otra persona, igual que yo, puede estar sufriendo por algo, ¿no? Es algo, por ejemplo, ¿no? Que pasa, no sé si les pasó a ustedes, cuando, por ejemplo, no, en mi caso, que he tenido la pérdida de mi mamá y cuando sé que alguien pierde a alguien muy cercano, como que pienso lo que puedo sentir en ese momento y cómo se siente la otra persona y hay como que esa relación, ¿no? Con el otro. Entonces... Conexión, ¿no, Gisela? Conexión, exacto. Es como que te entiendo, te abrazo, ¿no? Entonces, creo que sí es ahí importante, ¿no? El que nosotros también podamos trabajar nuestras emociones para que eso también sea más fácil, ¿no? Que podamos reconocer lo que le puede estar pasando al otro, ¿no? Porque a veces también los gestos, la parte corporal, hacen notar cosas, ¿no? Entonces, la empatía también es poder reconocer esas, tal vez, actitudes o miradas, ¿no? Que a veces no se dicen, ¿no? Pero podemos sentir lo que puede estar sintiendo la otra persona, ¿no? Entonces eso también es un punto importante que podemos utilizar, ¿no? Para poder ser empáticos con otra persona, ¿no? Saber que, y a veces tal vez no nos ha pasado una situación similar, ¿no? Pero tal vez sí pensar en alguna cosa que nos ha pasado a nosotros, ¿no? O que en algún momento también tuvimos tal vez alguna dificultad sobre algo, ¿no? Y tal vez no lo pudimos abordar adecuadamente. Eso también nos ayuda a pensar que el otro también, o sea, tal cual como nosotros, también tenemos defectos o tenemos debilidades, ¿no? O aspectos a mejorar. La otra persona también los tiene y estamos en un constante aprendizaje. Entonces también es importante por ahí poder reconocer ello y bueno, aquellos que les gusta leer pueden pues leer también a Goleman, ¿no? Que habla mucho de la inteligencia emocional, ¿no?
hay muchos libros, ¿no? Que nos hablan sobre la empatía, ¿no? Sobre todo, Goleman tiene un libro interesante sobre este tema, ¿no? De cómo poder fortalecerla. A propósito de ello, Gisela, aprovechamos y nos saltamos al último punto de la diapositiva para que sigamos en la línea de discusión y ampliamos un poco más. Ya estabas mencionando, ¿no? Que efectivamente la empatía tiene esta necesidad o este potencial uno de, pues, ok, necesito conocer a alguien, conocer en cómo se siente, pero como decías, necesito también indagar sobre lo que yo soy, sobre cómo siento las cosas, sobre qué disposición tengo a veces para algunos momentos. Y pues pongo como ejemplo este suceso, ¿no? Del duelo que mencionabas. Y estoy pensando un poco en la exposición que se hizo ese día sobre empatía y hablábamos de tengamos muchísimo cuidado de no confundir la simpatía con la empatía. Si yo estoy en un proceso en un ejercicio empático en el cual estoy tratando de entender qué es lo que le pasa a ese otro, llamémosle compañero de trabajo, por ejemplo, que sufrió un problema, un accidente, algo que le genere una molestia emocional, yo lo comprendo, ojo, desde mi posición, bajo la capacidad que yo tengo de entender mis emociones. Lo comprendo también a nivel de mis pensamientos, de esa agudeza para entender analíticamente, de manera crítica tal vez, ¿no? Crítica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Comprender qué es lo que le está pasando, ¿no? Entiendo, por ejemplo, falleció alguien en su familia, era su papá, por ejemplo, qué significa para él, ¿no? Me voy más allá a nivel económico, qué significa, cómo estarán en la casa. Entonces, voy haciendo ese trabajo analítico, tal vez. También voy comprendiendo lo que sucede a nivel de veo, ¿no? En sus facciones que denotan tristeza, congoja, y eso hace que yo comprenda que está pasando efectivamente por un momento de sufrimiento. Empatía. Si cruzamos la línea y nos vamos a la simpatía, ahí es donde ya empiezan los problemas. Yo veo que hay una molestia emocional, que está triste, con esta congoja por el fallecimiento. Yo lo comprendo, que tengo esa habilidad de entender a nivel emocional lo que está pasando, pero dicho coloquialmente, me contagio de esa tristeza, me contagio de ese sufrimiento. Yo no tengo un familiar que ha fallecido, pero escuchar eso de alguien hace que yo me sienta muy triste y empiece a habilitar algunos elementos tal vez de mis experiencias del pasado y lo utilizo para seguir estando triste o seguir estando desesperado. Por eso es que yo soy un poco meticuloso acá y digo, tengamos muchísimo cuidado con este ejercicio empático que a veces procuramos o tratamos de hacer con la gente. No vayamos a cruzar esa línea y como estamos hablando acá de fortalezas, la empatía es una fortaleza que nos ayuda, que nos potencia a ser mejores seres humanos en las actividades que vamos a desempeñar, ¿no? A nivel social, por ejemplo. Y si nos vamos al espacio de la simpatía, ya estamos volviendo atrás. Sí, es importante lo que dice Henry, poder saber separar, ¿no? Saber reconocer al otro. También, sin embargo, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Con el hecho de poder, tal vez, como tú dices, pasar esa línea delgada que existe, ¿no?
Pero que la empatía es importante en todos los aspectos de la vida, sí es cierto, ¿no? Es vital en todo caso para poder avanzar, ¿no? Por ahí Giovanni Alonso Santamaría nos comenta, todo ser humano tiene habilidades innatas que se construyen por la misma persona según sus capacidades. Sí, sí es cierto que nosotros tenemos habilidades innatas y que vamos construyendo, ¿no? También ahí Julián nos dice, ahí hay doctora Gisela de habilidades, entonces, ¿qué debilidades o fallas tuvo? Ya, ahí no entendí muy bien, tal vez sí, más después nos puede precisar a qué se refería. A propósito de la pregunta anterior, sí sería interesante mencionar que no sé si me la puedes leer otra vez, Gisela, para Sí, que claro. tenía algo en mente. Todo ser humano tiene habilidades innatas que se construye por la misma persona según Exacto, sus capacidades. gracias. Me olvido a veces. Sí, estaba pensando justamente que sí hay habilidades pues innatas. Ya pues desde los estudios a nivel del desarrollo en psicología nos indican ello, ¿no? Que tenemos un componente, ¿no? Llámese innato, genético, ¿no? Eh, Más o menos, digamos que es la mitad, ¿ya? Pero está la otra mitad. Entonces, justo hablando del tema de hoy, que es potenciar este tipo de fortaleza, puede ser que tenemos un niño en casa que tiene hablando de empatía, esta habilidad, ¿no? De ser empático con la gente. Aquellos niños que hablando, ¿no? Consiguen que el tío les compre un helado, por ejemplo, ¿no? Tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa si es que como papás no cultivamos esta potencialidad, esta capacidad que tiene el niño a nivel comunicacional? Esta empatía que le ayudará muchísimo, pues, ¿no? A nivel de, llamémosle inteligencia social, personal, emocional, pero finalmente es esta capacidad, ¿no? De comunicar lo que tiene y de saber comunicarse. Lo tiene ahí, pero no lo trabajamos. Entonces ese potencial se queda. Sí, innatamente tendré la capacidad, pero no lo he llevado pues potenciado a más nivel. Y eso nos pasa cuando no tenemos esta capacidad de autoconocimiento. Ahora que mencionabas la pregunta, eh, pues dejamos ahí esa habilidad estancada. Y nota para los papás también, pues, ¿no? Que si eso está ahí, si ya estamos dándonos cuenta que nos está sucediendo o nos sucedió, pues, y tenemos hijos, ¿no? Aprovechemos esto y lo volcamos para que potenciemos esas cualidades que tienen. Y otra vez, me estoy saliendo del tema, pero vale la pena la puntualización. Vale la aclaración. Sí, eso lo tocamos en el taller de papás próximamente. Muy bien, muy bien. Bien. Henry, ¿te parece que vamos a hacer la rueda de preguntas o algún, porque ya estamos, ¿no? Y está bueno el tema, nos dicen, ¿no? Sigue así, Henry. Sí, Sí, vemos. sobre el tiempo. Marquito nos está Sí, escribiendo. Sí, a ver, no sé si hay ahí preguntas del público, tal vez que podamos tener. Hola Giselita, o ¿cómo se llama? sí. Evin. No, nunca tenemos las preguntitas del público, amiguitos, si alguno Lo que pasa es que está quedando claro. Hemos ido explicando tienen alguna consulta adicional, de este una es el manera momento, lúdica. no se queden con las dudas, por favor. Y sí, ha sido bastante bonito seguir el webinar con la intervención ahí de las preguntas. Aunque sí, tenemos a Marco Chávez. Hola Marco. Allá.
Algo pequeño sobre las fortalezas en el hogar. Es bastante importante lo que dice Marco. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, Marco, Sí. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con Hola, todos. Marquito, ¿cómo estás? Bueno, lo que estaba explicando el señor Henry sí es algo positivo, ¿no? Que nos ayude siquiera a poder pensar en cómo uno puede encontrar su fortaleza en el trabajo, ¿no? Le agradezco la respuesta. Pero le agradecería si me podría dar, aunque sea un pequeño detalle o algo pequeño sobre la fortaleza en el hogar, ¿no? Y cómo ser fuerte al menos con los hijos. Creo que de repente me estoy saliendo del tema, de repente no debería preguntar eso, ¿no? Pero al menos algo pequeño sobre fortaleza en el hogar. ¿Cómo ser fuerte en el hogar y más con los hijos? Le voy a agradecer su respuesta. Gracias, Ay, gracias con todo. Ahí, Marco, para que podamos ayudarte, cuando te refieres a fortalezas en el hogar, ¿a qué exactamente te refieres? ¿A cómo tener mayores habilidades relacionadas a la crianza o cómo, o qué específicamente, qué fortalezas te gustaría tener? Bueno, mi pregunta va a ser fuerte, como a tomar una decisión y que los demás lo respeten, ¿no? Además con los hijos, porque ahí los hijos a una determinada edad como que se vuelven un poco más, se alejan un poco más del cariño del padre, al menos a partir de los 12, 13 años creo que encuentran otra manera de vivir con amistades, con el colegio, con la universidad, con conectar, y como que se alejan del padre o del cariño de la madre, entonces ya no lo podemos cargar, pensar, decirle, hijito, mi amor, y esto, ya como que ya están un poco más grandecitos, entonces y hay ciertos aspectos en los cuales uno, al menos yo, están pegados en el celular, en la tablet, en la computadora, y como que cuando uno quiere ser fuerte, ¿no? En decir hasta determinada hora, lo usan, ¿no? En la computadora, y como que viene y te abraza a la hija, te mima, papito, esto, y como que uno cae, es débil. Sinceramente yo con mi hija trato de ser fuerte, pero no puedo con ella. No puedo ser fuerte con ella, entonces cedo. ¿Cómo poder hacer? ¿Cuál es su tratamiento? De repente tienen hijos mayores y han pasado por esto? ¿Cuál sería el consejo de ser fuerte al menos con los hijos? ¿No? Tomar una decisión y que esa decisión se respeta. No más, al menos con la hija. Más que con la hija. Con mi hijo creo que no tengo mucho problema, pero con mi hija es el que, con la mujercita es en la que yo no puedo ser fuerte. Soy fuerte en algunas cosas, pero en otras cosas como que cedo. Y le voy a agradecer una pequeña respuesta. No creo que me la amplíen tampoco, pero por lo menos algo que como que me ayude a mí a comprender y a poder, ¿no? A practicarlo en la casa. Gracias por su respuesta. Gracias, Marquito. Sí, ya te entendimos un poco mejor. Igual vamos a dar las respuestas, pero también te sugerimos, te recomendamos, ¿no? Que puedas, si gustas, más adelante, poder contactar también con Henry para que te pueda ayudar ya más a sesión individual, ¿no? De cómo ayudar a manejar esas situaciones, ¿no? Que para todos los padres son difíciles, ¿no? Si nosotros también recordamos cuando hemos sido adolescentes o niños, ¿no? A veces hemos dicho cosas también a veces hirientes, incluso a los papitos, a los papás, ¿no? O a la mamá. Entonces, si nos remontamos por ahí, como que también en nuestra experiencia misma, creo que la labor de padres es una labor de mucha responsabilidad, ¿no? Y que implica, es como la canción Amor y Control, ¿no? Entonces, si han escuchado esa canción de Rubén Blades, ¿no? Hay que tener la disciplina y también el amor y la explicación para poder tener que nuestros hijos puedan estar encaminados, pero que también sean respetuosos y que también tengan ese espíritu de armonía en el hogar, ¿no? Entonces, es ahí un poco el poder manejar esa situación. Creo que ahí Henry nos puede aportar un poco más.
Sin embargo, como te digo, también cualquiera de ustedes, de los presentes, pueden acceder a la consulta psicológica ya más a detalle, ¿no? Pero Henry, a ver, coméntanos alguna cosita que nos pueda ayudar a Marco. Y a lo del resto Sí, gracias, Gisela. también debe haber papitos por aquí, ¿no? Sí, seguramente hay bastantes papás y mamás por ahí con temas parecidos. Y este tema, sí, bueno, primero lo sugiero, pues, que se atienda a nivel individual, ya que depende muchísimo los elementos y las características de cada familia que se vean, que se indaguen, ¿no? Hay a veces varios factores que nos ayudan a que maticemos el problema. Dicho eso, yo suelo comprender estos dilemas de la familia a través de 3 puntos. Uno, ya lo hemos tocado un poco el día de hoy, que es comprender a nivel emocional qué es lo que sucede en la familia. 2, los criamos en la medida en que van creciendo. Y 3, que existan conexiones. Lo primero es que necesitamos que los niños, y lo había mencionado, vayan aprendiendo a identificar qué son estas emociones, bueno, de qué tratan, ¿no? Ellos lo conocen, ellos saben, lo han sentido, pero toca al adulto que ellos sepan identificar qué nombre tiene, cómo se llama, esta sensación que sienten, este calor, este entumecimiento a nivel físico. ¿Qué sucede cuando le decimos que no juegue con el PlayStation, por ejemplo? Cólera, no sé, frustración. Entonces nosotros necesitamos que ellos tengan el conocimiento, la lectura de estas emociones. ¿Para qué? Para que nosotros también nos comuniquemos con ellos a través de esas emociones. Y eso me da pie al segundo punto, que es los criamos en función a la edad que tienen. Una cosa es que yo hable con un niño de 6 años, ¿no? Otra cosa es que hable con alguien, pues, 10. Entonces, a nivel cognitivo, las abstracciones que el niño tiene son distintas. Piensa de manera distinta. Con uno trabajaré más a nivel emocional. Ya trabajé eso. Entonces ya, él tiene esa lectura emocional. Con otro trabajaré ya empleando, ¿no? Un poco más de pensamientos. Un poquito como si fuera un pequeño adulto. ¿Ya? Y el otro punto es que aprendan a tener estas conexiones. Conexiones es que se conecten con gente de su edad. Entiendo que por el tema de la pandemia, pues esa es la gran limitación que veremos las consecuencias, tal vez en los años que vengan ahora, sobre todo en aquellos niños que están en inicial, primer grado, segundo, veremos las consecuencias después, ¿ya? Pero ahora la idea es que prevengamos, entonces necesitamos trabajar en función a esas conexiones que ellos tienen con niñitos de su edad, con los adultos. Sobre esos 3 puntos creo que podemos ir trabajando, ¿ya? Se matizarán dependiendo de las familias, pero esos son, pienso yo, los claves. Claudita. Sí, definitivamente nuestro plano social, familiar, laboral, personal, tiene algunos comunes denominadores. Sin embargo, hay aspectos que son específicos para cada uno de estos elementos, ¿no? Y como bien señalaba Henry, pueden haber particularidades que haga que cada caso sea distinto, cada situación tenga una forma apropiada y distinta para manejarse de la mejor forma, ¿no? Así es. Sí, no sé si hay otra pregunta, Janita. Creo que ya no. Hola, ¿qué tal? No, estoy acá, ¿qué pasa? Hola, Miss.
El registro de entrada, sí, bueno, el registro de asistencia ha estado rotando Julián. Acá te puedo dejar el enlace nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias por eso. Y si ya no hay más preguntas, tampoco me han hecho llegar más preguntas en mi WhatsApp. Entonces, creo que todo ha quedado bastante comprendido y ha sido una muy bonita charla igual. Creo que a todos nos ha gustado. Bueno, a mí está contenta. Ay, qué bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias de ese tema porque hemos visto solamente una categoría. Hemos dicho que son 6 categorías y que hay 24 habilidades que vamos a trabajar, así que pensamos que es un tema importante porque poder reconocer todas esas habilidades que nos pueden aportar nos ayuda a poder crecer, ¿no? Entonces es importante este tema. Creo que los que esperamos en la próxima sesión, ¿no? Con este tema que nos va a ayudar, no solamente a ustedes, sino también a nosotros a poder comprender un poco mejor, ¿no? Cómo desarrollar, seguir creciendo. No sé si alguien más por ahí quiere hacer algún comentario, algún... Yo tengo un aviso de servicio público, Gisela. El día de hoy, sí, el día de hoy mandé un correo electrónico, o sea, se mandó por el webmaster un correo electrónico con los nuevos teléfonos del servicio médico. De hecho, el teléfono de Henry sigue siendo el mismo, pero ha habido una variación en los teléfonos del servicio de salud, del equipo médico, ¿no? Entonces, bueno, les informamos a los presentes y si gustan, por favor, igual comunicárselo a sus compañeros, va a salir el correo semanal con este nuevo aviso, pero si quieren acceder al servicio psicológico, ven el día de hoy el último que dice nuevos teléfonos y ahí, bueno, el teléfono de Harry sigue siendo el mismo y lo pueden llamar dentro de los horarios establecidos y en el caso del servicio médico igual, o sea, ahora el teléfono de la doctora se ha cambiado, entonces la pueden seguir llamando, saludando y todo lo demás, pero quizás si se mudan al nuevo teléfono que ella tiene, ¿no? Entonces quizás sería más efectivo. Al igual, Isaura también ha cambiado de teléfono y también la doctora Ana Luz para los que están yendo de manera presencial. Entonces hay esos nuevos, son los nuevos hábitos parroquiales. Igual también tenemos el taller de canto, ¿no, ¿no, Giselita? Sí, claro que sí. Y nutrición. Ya tenemos varios que están participando en las consultas. Sí. Nutrición. Aquellos que se nos pasó un poco la dieta acá en pandemia, el MTP ha querido poner una solución. Todos. Entonces, sí, se puede seguir sí, ante la demanda y las quejas así de la pandemia y de que ya no les va a quedar la blusa, entonces sí, pueden contactarse con el servicio de nutrición, se preinscriben y Giovanita les estará llamando para agendar una cita, ¿no? Y eso sería. Bueno, yo creo que ya terminé con mis servicios parroquiales. Mañana el MTP va a estar cerrado, todavía no sacó el comunicado, pero va a haber limpieza profunda. Entonces, más... No, es el 13, Yarita, el 13. Ay, Dios, sí. Oye, me vio durante una semana, por Dios, sí es verdad, el 13 va a ser cerrado. Ya, por si acaso, ¿ya? Chao, amiguitos. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Gracias por la participación a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. A todos y a todas. Chao, chicos. Gracias. Gracias, Abrazos, besos. Qué lindas. Gracias a todos ustedes por participar. Gracias Lili, gracias Lola, gracias Orlando, gracias Adriana, Giovanni, Julián, Antonio. Gracias a todos. Ricardo, nuestro jefe, Margarita, Janet, Miriam, Sandra, Alejandro, Adelaida, hola Adelaida. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias.
Gracias, María, gracias.